espacio es producido gracias a Hola GPT. Rafael, Alexis y Pache. ¡Les al balón! Suena el silbato, se agita la tribuna, una entrada dura y se enciende la discusión. Rafa pide bar, Alexis dice siga, siga, Pachi mira el área y la grada pide acción. ¡Tres al balón! Bienvenidos y bienvenidos, queridos amigas y amigos, a Tres al Balón, aquí en Bienvenidos Venezolanos TV. Bueno, hoy vamos a comenzar este programa sobre el Mundial de Fútbol 2026, con sedes en Canadá, México y Estados Unidos, presentándole estas tarjetas. Estas tarjetas me las regaló hace un tiempo en una entrevista que le hice en un canal de la televisora pública de Miami, la árbitro de fútbol profesional Gaby Gabriela Jiménez, tica costarricense. Una tarjeta amarilla y una tarjeta roja y una tarjeta amarilla autorizadas por la FIFA, por la Federación Internacional de Fútbol. Y esta tarjeta la vamos a usar aquí Rafa Fernández González, Pachi Fernández Galán y yo, Alexis Ortiz, para castigarnos a nosotros mismos. Cuando cometamos un error leve, tarjeta amarilla. Cuando cometamos un error grave, tarjeta roja. Y vamos a comenzar el programa con la revisión de la selección inglesa, la selección del país que inventó el fútbol, y Pachi Fernández Galán nos va a hacer la revisión de esa selección. Bueno, pero Alexis, ponte la tarjetita aquí, Sí. que tú cometes muchas infracciones y hay que estar al tanto de la vaina. Sí, señor. Exacto. Pues de entrada te lleva una amarilla, porque Pues no no haberla haberla puesto en el medio. Bueno, muy bien. Bueno, vamos con Inglaterra. A mí nunca me ha gustado mucho Inglaterra como fútbol de selecciones. Sin Ok. duda la liga inglesa es una de las mejores o la mejor del mundo. Sus partidos son todos electrizantes, se juegan a un ritmo y siempre recuerdo de que casi todos los porteros de la liga inglesa les faltan los dientes de adelante, porque son tantos los cabezazos que reciben los pobres porteros de Inglaterra, de la liga inglesa, que casi todos están sin dientes. Bueno, yendo al tema, Inglaterra aparece en el ranking de la FIFA como en el cuarto lugar, ranking que es muy difícil de entender, y que algún día dedicaremos un programa a explicar un poco cómo funciona ese ranking. Y además en la lista de favoritos está de quinto, sexto. De cuarto, por encima de Portugal. O sea, en el ranking de la FIFA, por supuesto, está por encima de Portugal. Portugal está de quinto. Y en el ranking de favoritos para ganar el Mundial también está por delante de Portugal. Cosa con lo que yo definitivamente no estoy de acuerdo. A mí me parece mucho mejor la selección portuguesa como selección que la selección inglesa, que algunos llaman incluso la legión extranjera. No es correcto llamarla la legión extranjera porque no son muchos los que juegan en el extranjero. Pero es que están en tantos equipos diferentes que, aunque tampoco es así, hay 5 o 6 jugadores del Manchester City, 5 o 6 jugadores del Newcastle y 5 o 6 jugadores del Manchester United. Es decir, Y algunos del Chelsea también. ahí están concentrados en esos 3 equipos la mayoría de los jugadores. Bueno, empezamos por el entrenador. Es un entrenador nuevo, empezó apenas, nuevo con la selección. Tiene ya 26 años en su ya larga carrera como entrenador. Ha sido muy exitoso y está desde enero del 2025 con la selección inglesa y le ha sustituido a un muy criticado entrenador que no gustaba en Inglaterra porque era muy defensivo, muy amarrete, no le gustaba el fútbol que practicara. Este seleccionador tiene otras características, le gusta mucho más jugar al ataque, cambia durante el partido varias veces el plan de juego, ¿no? El plan de juego, es decir, un muy buen entrenador que va muy bien, desde que está como entrenador ha ganado todos los partidos. Ganó una Champions con el Chelsea. Sí, aparte en el pasado ganó una Champions con el Chelsea. En resumen, bueno, la selección está bastante definida.
con un capitán indiscutible que es Harry Kane. Es para mí quizás el mejor centrodelantero del mundo, porque si bien Haaland es un hombre muy poderoso, muy potente en el área, Harry Kane es mucho más que un centrodelantero, es un jugador que de repente está de defensa central armando su equipo desde ahí, ¿no? Acaba de marcar gol al Madrid, ¿no? Sí, pero además es un estilo como Benzema, a mí se me parece mucho a Benzema, sí, pero creo que es más potente que Benzema como centrodelantero. Sí, ambos estaban donde tenían que estar. En el área, cuando llegaba un balón al área, ellos estaban casualmente allí. Y el resto del juego apoyando el medio campo y hasta la defensa. Tanto Benzema como Harry Kane. Para mí, por ejemplo, he leído algunos comentarios de que, por ejemplo, Bellingham está en duda. Eso de que no es seguro que esté en la lista de los convocados para el Mundial, ¿no? Bellingham, sí, porque realmente primero por la lesión y después porque parece que tiene ya año y pico que no es el Bellingham que nos deslumbró en su primer año en el Real Madrid. Yo siempre te hago, que yo siento que Bellingham no termina de entender que él es 10 armador y él tiene como un sueño frustrado de ser delantero centro. No, y además que él se mueve por todo el campo, lo que pudiera ser positivo, pero un jugador que se mueva por todo el campo, pero tenga una definición, cuál es su puesto. Pero miren, lo que está señalando Pache es bastante interesante. Bueno, no es mío el comentario, es simplemente en general, claro. Lo he oído en alguno de esos programas de televisión. Pero que si uno se pone a dar cuenta, Bellingham no es un titular absoluto en el Real Madrid ahorita, entonces eso también ya, una selección de jerarquía como la selección de Inglaterra no puede permitirse no tener entre sus 11 titulares a uno que no sea titular indiscutible en su equipo. Está en duda otro jugador muy importante que es Phil Foden. Sí. Está en duda, pero ya eso por razones de la lesión que acaba de tener recientemente. Pero parece que se va a recuperar. Seguramente. No, sí. y ojalá se recupere, porque fíjate tú que cuando entrevistamos aquí en Bienvenidos Venezolanos TV al director técnico histórico de la Vinotinto, a Richard Páez, él nos decía que los jugadores llamados a ser la revelación del Mundial eran Lamine Yamal y Foden. Entonces sería una lástima que uno de los dos no pudiera jugar. Sí. Bueno, siendo del Barcelona, yo lo dije en el programa anterior y lo vuelvo a decir, criminal la entrada de Araujo sobre Foden en el partido de Uruguay, el que la lesiona. Pues. Ya te he dicho que no comparto tarjeta roja para... Ya te he dicho que no comparto esa opinión. Araujo fue al balón y después chocó con él. Bueno, resurge Marcus Rashford, que era un jugador casi descartado de la selección inglesa y que en su paso por el Barcelona parece haber recuperado la posibilidad de ser titular. Lo revivió. Parece haber recuperado. Pero está preconvocado. Está preconvocado junto con Harry Kane, Foden, Saka, que a mí me parece extraordinario. A mí, si alguien me gusta, es Saka. A mí me parece que es un jugador extraordinario. Bueno, y después tenemos a muchos muy buenos jugadores. Yo diría que junto con Francia, quizás a nivel individual, es una de las selecciones con más nombres, ¿no? Con más prestigio. Pero yo sigo pensando que para mí Portugal como equipo es mejor, España como equipo es mejor y Francia como equipo es mejor. Pero es importante recalcar algo que acaba de señalar Rafa, y es que todas estas listas que leemos son provisionales, no son definitivas. Realmente se van a terminar anunciando la lista definitiva unos días muy poquitos. Bueno, es que quedan muchos, las competiciones están activas, queda mucho fútbol por jugar. Bueno, en la Liga Española quedan 7 o 8 partidos. La Champions todavía le queda segunda de cuartos, semifinal y final. O sea, se pueden haber lesiones, pueden surgir otros jugadores que no estén, pero es la lista más cercana que tenemos. Y podemos recordar el grupo de Inglaterra del Mundial, que la tiene relativamente difícil, porque Croacia y Ghana no son equipos fáciles. No son fáciles. Y después está Panamá,
que puede tener un resurgir o puede tirar un mundialito de esos decentes. Puede dar una sorpresa, si no una sorpresa en el Mundial, Panamá puede dar una sorpresa en alguno de esos tres. En todo caso, los grandes equipos, clasificando prácticamente 3 en cada grupo, es imposible. Claro. Equipos como Inglaterra, Alemania, España, cualquiera de esos equipos se quede fuera. Aquí lo más probable es que vayan los 3. Que vayan los 3. Vamos. Resumen y conclusión. Pues para mí Inglaterra es, según las apuestas, cuarto favorito. Según el ranking de la FIFA, cuarto equipo en el mundo. Para mí no. Para mí, yo creo que por encima de él están Portugal, está claramente Francia, está España, y yo creo que incluso Argentina está por encima de Inglaterra como equipo, porque es que volvemos a lo de siempre. Yo recuerdo que cuando Inglaterra antes, ahora ya no, iba a los mundiales y acababa con toda la cerveza de los eso es cierto. Tú sabes que los ingleses eran siempre, bueno, y los escoceses eran los más indisciplinados en los mundiales antiguos. Sí, los hooligans. No, pero no los hooligans, los jugadores. Los jugadores, perdóname. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso del Mundial de Argentina, que los agarraron en un pub a las 5 de la mañana y tenían partido al día siguiente. Es decir, ellos han sido siempre muy... Era otro fútbol, no, ahora son mucho más disciplinados. Pero la selección nunca ha sido para ellos lo que son los equipos. Es decir, para ellos los equipos son, yo diría que más importantes que la selección, cosa que también a veces pasa en España. Hay fanáticos del Madrid y del Barça que para ellos es más importante el Madrid y el Barça que la selección española, cosa que a mí me parece insólito, ¿no? Y uno oye comentaristas españoles que te dicen eso. No, que no seleccione nadie. ¿Por qué tienen que estar jugando a la fecha FIFA si en este caso un comentarista del Madrid que yo escucho mucho, ¿por qué? A mí lo que me importa es que el jugador esté bien para el Madrid. Entonces, pero es una tontería porque la gente quiere representar a su país, se identifica con su país y no se le puede estar poniendo limitación. Bueno, vamos a ver que Rafa nos habla ahora de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, de entrada para describir el equipo, yo quise hacer un poquito más de investigación, no solamente de los jugadores. Recuérdense que nosotros tenemos nuestro sponsor, Hola GPT, la inteligencia artificial, que quise investigar un poco más para dar el panorama completo de lo que es los Estados Unidos en base al Mundial, ¿no? Y yo creo que lo mejor que se puede empezar a entender es que empiezan a jugar el 12 de junio contra un equipo muy fuerte, que viene muy fuerte, que es Paraguay. Después tiene Australia, que a pesar de no dar nunca ruido antes del Mundial, siempre en los mundiales empatan o sea, molestan. En teoría tiene que ganar Estados Unidos. Y después Turquía. Turquía lo veo difícil para Estados Unidos. También destaco que el gran problema que yo le veo a los Estados Unidos en cara al mundial es que ellos clasifican en la CONCACAF, que para mí es muy débil, es muy endeble. Bueno, pero en este caso clasifican como sede, o sea, ni siquiera... O sea, pero imagínate, además de que los partidos de preparación son contra equipos como Honduras, contra equipos como Costa Rica, contra equipos como Panamá, Jamaica, las Islas Vírgenes Británicas, esta que en 2 partidos el hombre recibió 21 y la mujer le metieron 16. O sea, son equipos que cuando tú necesitas foguearte muy bien, y entonces Estados Unidos en los últimos 2 de preparación, que efectivamente no llevó el equipo estrella, llevó mucho relleno para tratar de buscar el 11 titular, pierde contra Bélgica y pierde contra Portugal, ¿no? O sea, eso es muy llamativo. Sí. Tienen a un tremendo técnico, o sea, Pochettino es tremendo técnico y es una persona que dado tiempo puede producir un equipo bueno, pero hay que darle tiempo, ¿no? Y bueno, por supuesto, también cabe destacar que no es como antes, sino que todos los jugadores de Estados Unidos, la gran mayoría, están jugando en Europa ya, todos en equipos grandes, todos son titulares o casi titulares en sus respectivos equipos. Y sin entrar en mucho más detalle, pues entonces la alineación, ¿no? O sea, lo que el listado. Empiezo con la que ellos consideran que va a ser el equipo titular. El equipo titular tiene a Matt Fries como arquero, ¿verdad? Después los defensas son Serginho Dest, Chris Richards, Tim Ream y Anthony Robinson.
Serginho Dest, en su pase por el Barcelona, bien, y ahorita en el club donde está, que lo tengo aquí escrito, le está yendo muy bien, en el PSV Eindhoven, ¿no? En Holanda. Sí. En Holanda. Después tiene tremendo, o sea, jugadores de Joe Scally, que está en el Borussia Mönchengladbach. En el medio campo tienes a Weston McKennie, que es como un suplentón de la Juventus. Tienes a Tyler Adams, tienes a Janus Musa del Milán, Gio Reyna del Borussia Dortmund, Malik Tillman del Eisenhower también, Luca de Torre del Celta de Vigo. No, tú que ves más el equipo. No juega mucho. No juega mucho. Y los delanteros, pues Pulisic, que sí, pintó por un momento, fue la gran estrella. Este año ha sido bastante del medio para abajo en su equipo en el Milan. Pero sigue siendo el jugador de más jerarquía. Es el jugador que tiene que dar la talla, ¿no? Claro, surge Folarin Balogun del Mónaco, surge como una posible estrella porque le ha ido muy bien este año en el Mónaco. Y Timothy Weah, ¿no? Timothy Weah, pero por ejemplo Timothy Weah está de suplente en la Juventus también. Entonces, bueno, juega bastante. pero no es el titular, ¿no? ¿Y el Cardoso, el que está en el Atlético de Madrid? El Cardoso del Atlético de Madrid no está en la lista de 27, ¿será que? Ah, bueno, no, sí está. Sí. Johnny Cardoso, Tener Tessman y Brendan Aronson, que vienen siendo como los mediocampos que van a ser titulares. Que Johnny Cardoso le dan minutos, pero no juega mucho tampoco. Cardoso en el Atlético, bueno, juega bastante. ¿Tú crees que va? Sí, juega bastante. Él es brasilero de origen, ¿no? El papá es brasilero, pero nació aquí. Creo que nació en Estados Unidos. Si Cardoso se escribe con eso, es brasileño. Destaco que no hay muchos jugadores en la lista de 27 de Estados Unidos. O sea, que estén jugando en la MLS. Cosa que a veces yo pienso que puede ser hasta un error, porque van a jugar de locales. O sea, los jugadores que tengan fanaticada local. No, tiene una ventaja jugar con jugadores locales, que es que el equipo está como más compenetrado, son capaces de jugar con espontaneidad, pero tiene una ventaja que es que están jugando, aunque sea algunos como suplentes, en ligas exigentes. Pues. Sí. Bueno, Miles Robinson, que juega en el Cincinnati, uno. Y después está un arquero que se llama Patrick Schultz del Columbus Crew. ¿Y quién va a ser el arquero titular? Ya más o menos se define. Freeze. Y después, bueno, yo saqué la lista de los resultados que han tenido en los últimos 10 partidos para ver un poquito si la época Pochettino y los rivales con los que ha jugado, ¿no? Estamos hablando de partidos oficiales, ¿no? Empata y gana en penaltis contra Costa Rica en la Copa Oro. Contra Haití gana 2-1. Contra Arabia Saudita gana 1-0. Todo esto es en la Copa Oro del año pasado. Contra Trinidad y Tobago gana 5-0. Contra Suiza, que Suiza para mí es un dark horse de este mundial, es un equipo que da la batalla y que es bueno, pierde 0-2 en un International Friendly, ¿no? Y después te queda Turquía, que va a ser rival directo del mundial, en el cual pierde 2-1 también. Y Canadá, que su rival directo concede además, pierde 2-1. O sea, no es un equipo que en el 2025 fue muy regular, ¿no? Muy regular. Y contra los buenos no da. Y bueno, nos dimos cuenta que un Portugal que estaba jugando básicamente con la B, tampoco fue que la tuvo difícil para ganarle a Estados Unidos, ¿no? Yo siempre, cuando he ido a los mundiales, Estados Unidos siempre juega con una gran fanaticada, porque hay muchos americanos en todos lados. En cualquier país donde juegue Estados Unidos hay muchos norteamericanos y van al soccer. Parece mentira, pero son muy de la selección, ¿no? Puede ser que no sean muy de los teams locales de la MLS, pero de la selección sí son fanáticos. Aquí va a jugar como local de verdad, es decir, va a tener el apoyo del público. No sé cómo está el grupo, no recuerdo. El grupo es Paraguay, Australia y Turquía. Difícil grupo. Me atrevo a decir que un empate con Turquía o Paraguay y una victoria sobre Australia y se metería probablemente como tercero.
lo que te digo, no es un mundial que lo tiene fácil pasar de ese grupo está difícil. Está difícil porque todos son promedios, Sí. menos Estados Unidos. O sea, yo considero que Australia, Paraguay y Turquía son promedios y Estados Unidos Australia tiene que llegar allá. Australia no le veo. Pero no te creas. Clasifica porque siempre clasifica por Oceanía. O sea, Pero de el- Oceanía, ese grupo que clasifica de Oceanía está muy parejo. O sea, está Japón, o sea, juegan en la misma eliminatoria panasiática. Esa es la panasiática, sí, señor. Bueno, vamos a entrarle un poquito a otro equipo. A México. Otro equipo local. Vamos a comenzar por el orden alfabético. Decimos Canadá, ¿no? Canadá. Por la exigencia del orden alfabético. Bueno, Canadá, como todo Tarjeta es... amarilla por esa vaina. La tarjeta amarilla. Por Perdón. sabotear Tarjeta amarilla. el orden del... Pero usa, ¿por qué empieza? Por U. Entonces, ¿dónde está el orden América alfabético? por A. Así que Roja. Bueno, mire, Canadá participó en los mundiales en 1986 y el 2022 con un desempeño bastante mediocre. Es un equipo, es una selección afincada en equipos que juegan en la MLS, en la liga norteamericano-canadiense, realmente norteamericana, porque no hay una liga canadiense, sino que los equipos de Canadá se incorporan a la liga norteamericana. Va a tener juegos sede en Toronto y Vancouver, dos ciudades donde ha crecido mucho la afición por el fútbol. Su mejor performance, su mejor desempeño último fue que fue subcampeón en la Copa de Naciones de la CONCACAF en el 2023. Eso es lo mejor. Y ahorita tocaba mencionar que le ganó un partido recientemente a Estados Unidos. Eso es lo mejor que se puede recordar de ellos en los últimos tiempos. Bueno, y que le ganó a Venezuela, lamentablemente, en la Copa América, partido que vimos nosotros por en cierto, Austin. en Austin con gran tristeza, un estadio lleno de venezolanos a reventar. No había los 11 canadienses que estaban jugando y los suplentes. De resto, un partido memorable por la emoción que vivimos con cantando el himno nacional, todo el estadio, el himno nacional de Venezuela. Y bueno, lamentablemente perdimos. Pero, Sí, y además perdimos siendo superados, yo diría que claramente. Sí, una Teníamos cuestión- muchas esperanzas de ese partido, porque era ir a las semifinales, ¿no? Si ganábamos, Sí. creo. Sí, me acuerdo. Bueno. A mí no me gusta ni recordar eso porque sufro mucho, realmente. Bueno, nosotros lo pasamos muy bien de todas maneras. Sí, bueno, menos mal El que- bar del estadio Sí, claro. era bueno. Bueno, mira, el jugador estelar de ellos, el jugador histórico, el goleador histórico de ellos es Jonathan David, que marcó 37 goles en 73 partidos. El jugador estelar en este momento es el lateral derecho del Bayern de Múnich, Alphonse Davies, que está, Suplente. Sí, bueno, porque por la lesión, ahorita está lesionado, recuperándose de una lesión, pero se tiene la seguridad de que va a estar presente en el Mundial. Otro jugador importante es Tejon Buchanan, que juega para el Villarreal de España, que es el equipo creo que va tercero el Villarreal. Ahora sí, superó al Atlético de Madrid. Exactamente. Y otro jugador interesante es Jonathan Osorio, un muchacho de origen colombiano. El entrenador es Jesse Marsch. Este caballero comenzó su trayectoria como entrenador, como asistente de Bob Bradley, cuando Bob Bradley era el seleccionador de Estados Unidos. Después dirigió al Montreal Impact de Canadá, al New York Red Bull de Estados Unidos, al Red Bull Leipzig de Alemania, al Red Bull Salzburgo, que fue campeón en la Liga de Austria con el Red Bull Salzburgo, y después tuvo también una pasantía como entrenador del Leeds United en la Liga Premier. Por cierto que ahí en Inglaterra él sustituyó a Marcelo Bielsa, el actual director técnico de Uruguay y que lo fue también de Argentina. Bueno, espera que de Canadá no es mucho lo que se pueda decir, no es por descalificar a Canadá o por desestimarlo, pero no es mucho lo que se pueda decir. Se espera que mejore sus actuaciones en 1986 al 2002 por ser local y la verdad es que los tres equipos locales van a tener la ventaja de ser locales, pero no se ven como muy competitivos en este Mundial, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué te parece a ti, Rafa? Eso digamos que es la tristeza de lo que yo estoy viendo en el campo de ellos. O sea, lo comentamos en el show pasado, que estábamos fresquecitos de los friendly internacionales, que perdieron los dos partidos, los tres equipos. O sea, Sí. Impresionante, ¿no? Impresionante. No se ve mucho, de verdad, México lleva tiempo.
Pero es que yo creo que Ya vamos a hablar de México, pero me interesa mucho que comenten tú y Pachi en este momento sobre Canadá y Estados Unidos antes de que entremos a México, que yo tengo aquí unas cosas anotadas para decirles sobre México. ¿Qué dices tú, Pachi? Bueno, yo digo que yo pues soy medio fanático de Estados Unidos, lógicamente, Claro. vivo aquí y tengo la nacionalidad y después de España y Venezuela, pues digamos que es mi tercera opción. A mí son unos fanáticos muy chéveres. Nos ha tocado Sí, la experiencia además de los son- mundiales de son muy, celebrar. no, con son ellos. buenísimos. o Pierden sea, y celebran, ganan y celebran, empatan y celebran. O sea, Va No, mucha gente no joven. son agresivos, no son irrespetuosos. cero, no, cero, cero. Es Ale- lo mejor del americano es lo que se ve en los mundiales como fanaticada. O sea, mucha gente joven, y es lo que te decía antes, que es que así como no ves muchos americanos en la MLS, que van muchos latinos a los partidos, con la selección sí van los americanos. Sí, los ese americanos- sentido patriótico que tienen los americanos se va a ver muchísimo ahorita en el mundial, en los partidos de Estados Unidos. Es un patriotismo, o sea, es la bandera de Estados Unidos, ¿no? Sí, ojalá sea así, porque realmente que... Yo veo muy difícil que clasifique, puede clasificar quizás el tercero, lo veo difícil, Sí, porque para mí Turquía y Paraguay son equipos muy competitivos. son mejores que Turquía Estados viene Unidos, pero yo quiero que gane. O sea, irregular, ¿no? si me preguntan por sentimiento, pues yo quiero Claro. que gane, ¿no? Turquía viene irregular. O sea, es un equipo muy fuerte, pero viene irregular. El desempeño que tuvo en la African Cup no fue bueno. El equipo está un poco veterano, pero sí, es un equipo fuerte, es aguerrido, Y tiene una combinación de juventud y veteranía que de repente le funciona. Uno no sabe porque esos equipos... Una liga muy competitiva. Eso sí, una tiene liga una muy liga. fuerte, muy Sí. competitiva. Pero es el tipo de equipo que uno le pone un punto de interrogación, porque puede pasar cualquier cosa Sí. con ese equipo. Yo creo que el tema de que lo conversamos el programa pasado, que Alemania lo hace muy bien, preparando los mundiales desde la sub-18, los jugadores, o sea, y se tardan 4 mundiales en volver a poner el mejor equipo sobre la mesa. Pero lo hacen bien la preparación, llevan los mismos jugadores por mucho tiempo para que se acostumbren, para que jueguen juntos, para que vengan. Y yo creo que ahí es donde puede ser que fallemos un poquito aquí en el norte, ¿no? El caso del Mundial de Brasil fue muy significativo. Alemania gana el Mundial, se instala un mes antes en Brasil, construyen una ciudad para ellos a la orilla del mar, con todas las instalaciones que después le donaron Se la regalaron a un pequeño club de fútbol de la ciudad Pero- y a la alcaldía. Pero eso se llama afrontar con seriedad. Sí, toman en serio. En ese mundial, España, que venía de ser campeón del mundo, llega después de la final de la Copa Europa, donde habían estado el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los jugadores, la mitad de la selección, se habían ido de bonche, se concentran tres días antes del partido contra Holanda, o sea, un desastre. De ese mundial de... Y eso ahí tú ves cuando es una federación seria, con un equipo serio, con un plan de trabajo serio. No, y un Estado que lo respalda, porque yo recuerdo que la señora Angela Merkel, que era en ese momento la canciller, pues la primera ministra de Alemania, tenía una reunión importantísima, entonces no podía estar en la final, en el juego final, pero fue de la semifinal a acompañar a Alemania para mostrar que había un compromiso Sí. del Estado alemán con esa selección. Es interesante, ¿no? Bueno, mira, vamos a hablar de México en este rato que nos queda. México, bueno, el TRI, como lo llaman ellos, México lindo y querido, tiene como director técnico a un director técnico sumamente competente, Javier El Vasco Aguirre, que ha sido 3 veces seleccionador de México, además fue seleccionador de Japón, de Egipto y de los Emiratos Árabes Unidos, pues jugó con algunos equipos, dirigió algunos equipos de jerarquía, por ejemplo el Atlético de Madrid, el Mallorca en la Liga Española, o sea que es un hombre con credenciales, y los mexicanos tienen el sueño de que por fin en este mundial, con la localía y con el Vasco Aguirre como director técnico, ellos van a lograr el 5º partido que no lo tenían desde el Mundial de México 70, ¿no? O sea, porque siempre se quedan clavados en los octavos de final, pero ellos tienen la esperanza que en esta oportunidad sí van a llegar por lo menos al 5º partido, a los cuartos de final. Ya no tiene el problema, lo que estábamos hablando antes, Pachi Fernández Galán, Rafa Fernández González, que es que ya no tienen las grandes figuras del pasado, ya no está el Chicharito Hernández, que jugó con el Real Madrid y el Manchester United, ya no está Cuauhtémoc Blanco, que esto jugó en la Liga
mexicana con mucho brillo en el América y en otros equipos, y jugó con el Chicago Fire aquí en Estados Unidos, y jugó en España. Y ahora Cuauhtémoc Blanco está metido político, fue alcalde y ahora es gobernador del estado de Morelos. Ya no tiene a Rafa Márquez, que era un buen jugador a nivel mundial. A nivel mundial, y un titular con el Barcelona, que no es poco decir, cualquiera no es titular en el Barcelona. El Rafa Márquez en este momento es el asistente del Vasco Aguirre en la selección de México. Ya no tiene al jugador histórico de ellos, que es Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, que ganó 5 veces el Pichichi, el campeonato de goles. Memo Ochoa. Memo Ochoa ya hemos hablado en España. Hugo Sánchez brilló con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, con el Rayo Vallecano. Porteros, has hecho un señalamiento sumamente interesante, porque todavía no han definido el portero. Sigue siendo Memo Ochoa el único que está allí sobreviviendo. Y Memo Ochoa ya veteranísimo de 3 o 4 mundiales, ahorita está jugando en Chipre con un equipo que se llama el AEL Limassol, y que, bueno, la liga de Chipre es una liga, digamos, modesta, ¿no? Entonces el portero está sin definición. En la defensa tienen a César Montes, que juega en el Lokomotiv de Moscú, a Johan Vázquez, que juega en el Génova de Italia, y a Jesús Gallardo, un jugador del Toluca que luce mucho. En el medio campo tienen a Obed Vargas, que juega en el Atlético de Madrid, pero es más bien suplente. Sí, ha jugado estos últimos días porque está dosificando mucho a los jugadores. No, pues la cantidad de partidos, entonces sí. El Cholo Simeone se ve obligado a rotar jugadores. Jugó bastante bien, me parece, este último partido donde fue titular. Sí. Me parece que jugó bien. Yo no lo vi, ¿te pareció que jugó bien? Me parece que jugó bien. Era un poco el que llevaba el peso del equipo. Interesante, porque eso es una buena noticia para la selección de México. Tienen a Álvaro Fidalgo, que está en el Betis de España, a Eric Sánchez en el América, que el América junto con las Chivas Rayadas de Guadalajara son los equipos insignia, los equipos emblemáticos de México. Orbelín Pineda, que está en la EK de Atenas, también viene del Chivas de Guadalajara. Y tienen un muchacho de 17 años que juega para el Tijuana, que le tienen muchas esperanzas. Un muchacho que se llama Gilberto Mora. Ellos piensan que puede ser una revelación, que puede ser la revelación de México, por lo menos en el Mundial. En la delantera tienen a Germán Berterame, que juega en el Inter de Miami, que está en el... Metió gol por fin, después de no sé cuántos meses, ya tiene desde enero aquí o más, desde diciembre, y metió gol por fin ayer. Ayer o el sábado. El sábado metió gol. ¿Y cómo lo has visto? Mal. ¿Y tú, Rafa, cómo lo has visto? Torpe, fuerte y torpe. Es difícil decirte cómo lo he visto porque ha estado muy mal. O sea, ha estado muy mal. Es un jugador fuerte, muy mal. Fuerte, pero muy torpe. Pero, para mí, ¿no? Pero bueno, además se come unos goles hechos. O sea, el otro día un cabezazo que nos daba la victoria. El partido iba 2-2. Le mete un centro Messi y va a dar el cabezazo y no lo mete bien, ¿no? Pero bueno, es un jugador de que puede dar la sorpresa. No, para nada. Es muy seguro que esté en la selección. A lo mejor es como suplente, pero es muy seguro que esté en la selección. Yo lo veo francamente. Es grande, es una especie de que si lo tienes ahí, pero si no hace goles de cabeza, tampoco es complicado. Claro. Bueno, también está Roberto Alvarado, que es del Chivas de Rayados de Guadalajara. Del otro equipo de Guadalajara. Tiene a Guillermo Martínez, que es del equipo Puma de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente el equipo donde salió Hugo Sánchez. Después Hugo Sánchez salió de allí como jugador y después fue entrenador de ese equipo. Y el jugador estrella de ellos, el jugador principal de ellos es Raúl Jiménez, que juega en el Fulham de la Liga Premier, pero Raúl Jiménez ya está muy veterano. Entonces el campeonato mundial es demasiado exigente porque son 8 partidos esta vez, ¿no? Sí. 8 partidos en un mes, es muy fuerte. Entonces los jugadores, es muy importante que los jugadores tengan capacidad de resistencia, porque el fútbol que se practica hoy en día es el fútbol total, el fútbol de carrera, de movimiento. ¿Cómo es el grupo de México? El grupo de México es con Sudáfrica, que Corea, es el partido inaugural. Y el último que clasificó ahí, si no me equivoco, fue... Sudáfrica, Corea, ¿y cuál es el otro? Noruega. ¿Y el inaugural, te acuerdas cuál es? Es Sudáfrica. Es con Sudáfrica. El primer partido. El 11 de junio, ¿no? Ese es el primer partido. Que lo comentamos, que es la primera vez que se repite el partido inaugural junto con el Mundial de Sudáfrica. Sí, señor. Pero además, es inaugural en lo que llaman los mexicanos el gigante
de Santa Úrsula, que es el estadio Azteca. Donde, por cierto, la entrada más barata está a $7,200, Sí, según el mercado negro. $7,200. Sí, de hecho, casualmente, esta semana me escribió un amigo mío colombiano Ajá. que tiene tickets para el partido de Uzbekistán-Colombia, que es en México, y me dice como, va, ayúdame a venderlo y tal, y cuando me manda la factura, o sea, es $4,000 por entrada y tenía 5. O sea que para comprarle las entradas al muchacho hay que gastarse $20,000. Bueno, vamos a hacer una vaca aquí. Señores que nos están viendo, mándenos $1 cada uno para que vayamos a ver eso. Y les narramos en directo el partido. Bueno, esto es lo que tenemos ya. La próxima semana tendremos que entrar con algunas otras selecciones que ya no están entre los favoritos, ¿no? Por ejemplo, me imagino que una selección como la de Noruega ya tendría... Para mí está entre los favoritos. Sí, entre las sorpresas, entre los posibles. Exacto, yo creo que es un gran equipo, sí, Noruega. Y Turquía mismo valdría la pena que lo Yo creo que también podemos enfocarnos en dar una lista de jugadores de esas otras naciones que quedan como para ver. Jugadores para ver, importantes de Bélgica, importantes de Egipto, importantes de Turquía, importantes de Noruega. Yo estoy anotando aquí para ver si ustedes dos están de acuerdo y los amigos del público también. Coméntenos qué opinan, si quieren detallado de todos los equipos que quedan o si prefieren una lista de jugadores a mirar de esos equipos. Sí, bueno, más o menos así lo hemos venido haciendo, ¿no? Pues como sabemos que el listado no es definitivo, entonces uno menciona a los jugadores más llamativos. Pero aquí anoté para que la próxima semana trabajemos con Colombia, Noruega y Turquía. Muy bien. Sí. Bueno, recuérdense, nuestro sponsor de Hola GPT, no les cuesta nada bajar la aplicación y empezar a usar la inteligencia artificial en español, hecha para latinoamericanos. Está muy buena la aplicación. Bueno, y esto fue 3 al Balón por Bienvenidos Venezolanos TV con Rafa Fernández González, Pachi Fernández Galán y Alexis Ortiz. Este espacio es producido gracias a Hola GPT.